Listo. Bien, entonces ayer comenzamos a hablar en la lección 1.1 de la diferencia entre SQL y PLSQL. Acuérdense que dijimos SQL es un estándar, PLSQL es un lenguaje propietario de Oracle, es una extensión y te permite agregar lógica procedural. En otras palabras, te permite crear ciclos, decisiones, variables, constantes, escribir funciones, rutinas, etcétera, etcétera, etcétera. Dijimos también que SQL es un lenguaje de qué generación. Se puede venir en el examen, ¿eh? ¿De tercera? De cuarta. Ah, estamos en cuarta PLSQL. transformación. Ah, claro, es la 4T. Chale, no puede El recordar. alemán, el alemán trae todo. El anglosajón. Ya, claro. Y PLSQL, ¿de qué generación era? Ahora sí de tercera. De 5. Ahora sí de tercera. ¿Cuál 5? De la tercera. PLSQL 5 es Kernel Cube. de tercera. Ándale. Eso sí me parece. Dijo un pelado más mejor. Ok, entonces vamos a hablar, dice, adelante, beneficios. ¿Qué beneficio nos da? Bueno, ya ayer hablamos de algunos beneficios. ¿Qué beneficios? ¿Qué más nos aporta? Dice, hay muchos beneficios. Cuando nosotros usamos este lenguaje, podríamos llamarlo un lenguaje de programación. A veces no me gusta llamarlo como tal, porque de repente se piensa en la idea de que voy a crear un sistema aquí o una interfaz, porque es un lenguaje de programación y no. No como tal. Sí hay maneras de hacer interfaces y eso, pero no con PLSQL. Se le llama lenguaje de programación porque tienes sentencias, instrucciones que te permiten crear ciclos, decisiones, etcétera, etcétera. ¿Qué beneficios trae? Dice, bueno, la integración de constructores procedurales. ¿Qué es eso de constructores procedurales? Está en inglés. No, básicamente eso le llaman así al hecho de las variables. Es un procedural. Es un constructor procedural. Una constante, un if, un ciclo, todo eso son constructores procedurales, así le llaman. Nos permite el desarrollo, lo que a veces conocemos como el principio de divide y vencerás, es decir, el desarrollo de programas fraccionados, modularizados. Entonces, si tienes algo muy grande, puedes dividirlo en bloques. Creo que ayer comentaba, les decía, así como por ejemplo, en lenguaje C, decíamos todo el lenguaje C es una función. Pues aquí en PLSQL todos van a ser bloques PLSQL. Y esos bloques van a tener lógica procedural y además pueden tener comandos SQL, principalmente comandos DML, insertar, borrar, actualizar. Dice otro beneficio es el desempeño, la mejora, el desempeño mejorado. Se integra con otras herramientas Oracle. Entonces cualquier herramienta desarrollada por Oracle, pues seguramente van a poder trabajar con PLSQL. A lo mejor no nativamente, pero si le agregan un plugin, ya lo van a poder trabajar. La portabilidad. Bueno, aquí la portabilidad se refiere, es algo similar a Java. En Java, pues tú puedes hacer un programa y ese programa va a funcionar en Linux, en Mac, en Windows, siempre y cuando tenga la máquina virtual de Java. Bueno, aquí va a ser algo similar. Los códigos que aquí se hagan podrían ser ejecutados pues en cualquier sitio, pero en lugar de tener la máquina virtual de Java, pues aquí estaríamos hablando de cualquier sitio que cuente con un servidor Oracle. Entonces, al tener el servidor Oracle, entonces lo que aquí hagas, pues lo vas a poder portar. El control o el manejo de excepciones, ya en la última lección, en lo que era el control de transacciones, les comentaba que pues lo que es el rollback se pone generalmente en la sección de manejo de excepciones. Entonces vamos a hablar un poquito más a detalle de esos 6 beneficios.
Dice el primero de ellos, integración con constructores procedurales. Básicamente diríamos la integración de SQL con lógica de programación. Y dice, SQL no es un lenguaje procedural, no es un lenguaje de programación. Dice, si tú ejecutas un comando, tu comando le dice al servidor qué es lo que tiene que hacer. Dice, sin embargo, no puedes especificar cómo lo va a hacer o qué tan frecuente lo va a hacer. Entonces, eso no se lo podemos especificar. Si yo quiero que algo se realice 2, 3 veces, pues yo tendría que ejecutar ese comando, esa instrucción 2, 3 veces, la misma cantidad de veces que quiero que se realicen. Eso es lo que pasaría en SQL. Sin embargo, en PLSQL dice, pues ya integra lo que son sentencias de control, ya sea de iteración, bucles, ciclos, como condiciones, como el if, por ejemplo. Entonces eso te da la posibilidad de escribir un bloque y que dependiendo de la decisión o dependiendo del ciclo, eso se ejecute varias veces o se ejecute o no, dependiendo de una condición. Beneficio número 2, dice desarrollo de programas modulares o modularizados. Lo que ya les adelantaba un poquito. Dice aquí la unidad básica de programación le vamos a llamar bloque. Todo lo que hagamos va a ser un bloque de código. Pensemos en los bloques de Lego. Entonces vamos a generar como el Lego muchos bloquecitos que a lo mejor solitos, pues a lo mejor no hagan mucho. Pero en el momento en que esos bloques los empiezas a ensamblar, pues en el caso del Lego puedes formar una figura grande. Aquí pues vamos a armar un programa en la base de datos pues más grande. Programa me refiero a que tenga un conjunto de rutinas que validen, que hagan validaciones, que verifiquen, que de alguna manera se encarguen de gestionar la integridad de la base de datos. Dice, tú puedes pensar o visualizar los bloques como módulos. De tal manera dice que tú puedes modularizar esos bloques en una secuencia. Es decir, podemos tener una secuencia de bloques o mejor aún, dice, puedes anidarlos. Puedes tener un bloque adentro de otro bloque. Y dice, una buena práctica de programación utiliza la programación modular. Básicamente lo que aquí dice es, recuerda el principio, divide y vencerás. Si haces un código muy grande con muchas líneas, con 1000 líneas, pues va a ser mucho más difícil mantener, entender, administrar. Si está muy grande, a que si a lo mejor tienes fraccionado todas esas 1000 líneas en una serie de bloques, pues va a ser mucho más fácil. Por eso dice, parte del programa en secciones puede ser mucho más fácil de entender, de mantener, de corregir. Y en esta figura nos ilustran, en la figura que tenemos ahí a la derecha abajo, nos ilustran las partes que va a tener un bloque. Bueno, particularmente esto que nos ilustran es un bloque anónimo, un bloque que no tiene nombre. Entonces, todas van a constar de 3 partes, que enseguida vamos a estar hablando de ellas. 2 de esas partes son opcionales, una de ellas sí es obligatoria. Dice, ¿qué ventajas tienes de partir o de dividir, de modularizar? Pues dice, tú puedes agrupar las sentencias, las instrucciones, los comandos que tengan cierta relación, que estén lógicamente relacionados, los puedes agrupar en bloques. Pensemos y digamos, bueno, este conjunto de instrucciones agregan un nuevo alumno, los puedo agrupar formando un grupo. O este conjunto de instrucciones realizan la inscripción del alumno, entonces lo puedo agrupar. Juan José dice darles una secuencia. Bueno, una secuencia se refiere a lo mejor en que pongas en un bloque más grande, en un bloque general. Pensemos en la función main del lenguaje C. Pensemos que al igual que tenemos el main en el lenguaje C, aquí podemos tener un bloque general y dentro de ese bloque general armar una secuencia que diga, bueno, primero se va a ejecutar el bloque 1 y luego una condición tal vez. Si ocurre esto, entonces lanza el bloque 2 o si no, lanza el bloque 3 y luego a lo mejor un ciclo, qué sé yo. Entonces todo esto lo podemos ir combinando, por eso habla de una secuencia, de que le podemos dar una secuencia. Dice, puedes anidar bloques uno dentro de otro.
No hay un límite, pero tampoco les recomiendo que abusen de que pongan una gran jerarquía de anidación en los bloques. Se pueden anidar, no hay un límite, pero lo ideal es tener un cierto control, un cierto equilibrio, no abusar. Dice, aparte, puedes compartir esos bloques. Si tú ya tienes, es como repito, me comparo mucho la analogía con lenguaje. Si tú ya escribiste una función, esa función tú la puedes a colocar en una biblioteca de funciones y luego la podrías compartir. Bueno, aquí más o menos algo similar. Tú creas un bloque, ese bloque lo quedas en tu espacio de trabajo, pero lo puedes compartir con otros programadores. Si estás haciendo un trabajo en equipo, entonces tú les puedes decir, a ver, yo ya tengo el bloque o la rutina que se encarga de hacer esto, de insertar, de borrar, de actualizar. Entonces ya ustedes ya no despreocúpense de esa, yo se las voy a compartir, ya nada más y les voy a dar permisos, ya nada más las utilizan. Dice finalmente el lenguaje procedural, el PLSQL, te permite partir una aplicación grande, compleja, partirla en módulos más pequeñitos, más manejables, más fáciles de entender, incrementando pues la facilidad de mantenimiento, la facilidad de depuración o revisión. Beneficio 3 dice mejor, el desempeño mejorado, es decir, va a ejecutar mejor. ¿A qué se refiere con esto? Dice, te permite combinar lógicamente múltiples sentencias SQL. Lo que vamos a aprender es que cada que hago un update, un insert, eso es como una llamada. Imagínense, estoy llamando al servidor, estoy desde mi máquina, que es el cliente, estoy haciendo una llamada. Imagínense que te cobraron $1 por cada llamada. Entonces, cada que inserto, actualizo, borro, es por ahí una llamada. Cuando los agrupamos en un bloque, todo eso se empaqueta y digamos es como si fuera una sola llamada. Entonces eso se dice es la mejora en el desempeño. En lugar de estar lanzando múltiples peticiones, lanzas una sola que contiene pues todo lo que tú necesitas. Dice, la aplicación envía el bloque entero en lugar de estar enviando sentencias SQL una a la vez. Esto va a hacer más ágil, más rápido tu aplicación. Esto reduce el número de llamadas a las bases de datos. Entonces, eso es más eficiente. Algunas otras características respecto a esto de la mejora en el desempeño. Dice el lenguaje procedural, las variables del lenguaje almacenan datos, dice, en el mismo formato binario en el que lo hace la base de datos. Es decir, tiene la misma estructura, el mismo formato. Dice, entonces no hay necesidad de conversión. Estamos hablando de que los datos que se guardan en variables, no hay necesidad de convertirse, de hacer conversiones. Los datos que guardamos, pero nosotros en las consultas no quiero decir o dar a entender que no tenemos que usar ya el toChar, el toDate, el toNumber. Eso es otra cosa, Entonces dice aquí, la ventaja es de que lo que tú colocas en una variable internamente tiene el mismo formato binario que lo que está en la base de datos. No olviden que la variable no es parte del SQL, es una extensión. Entonces son cosas diferentes. Entonces, pero dice, a pesar de que es una cosa diferente la variable, tiene el mismo formato que se tiene en la base de datos. Dice, el lenguaje o el código PLSQL es ejecutado en el mismo espacio de memoria. Dice que el servidor de Oracle. Por lo tanto, no hay overheat, es como, se me fue la palabra, saturación, sí, como que estás saturando las comunicaciones, dice, entre los dos programas. Las funciones PLSQL, dice, pueden ser llamadas, invocadas directamente desde el lenguaje SQL. Si tú escribes una función, así como está la función toChar, upper, lower, toDate, así como esas funciones las usamos, las invocamos en una instrucción SQL como un select, por ejemplo, tus funciones
las funciones que tú escribas también las vas a poder mandar llamar desde SQL. Una clase o un tipo especial de función o de bloque es algo que vamos a llamar procedimiento. Dice, una clase especial de un procedimiento particular es un trigger. Algunos decían Tiger, el de Winnie Pooh. No, no es Tiger. Trigger es gatillo, es como disparador en este caso. ¿Y qué es un disparador? No es más que un bloque, pero ese bloque sí se guardó. Y ese bloque se dispara, se lanza solito cuando detecta que ha ocurrido una acción. Entonces, por eso se puede ejecutarse en automático. Cuando algo importante sucede, nosotros vamos a decir qué va a ser eso importante que tiene que suceder para que se dispare ese, valga la redundancia, ese disparador o ese bloque guardado. Beneficio 4, integración con herramientas Oracle. Pues eso creo que es algo más que obvio, es la misma marca, es la misma compañía, entonces cualquier herramienta derivada o que sea de la marca Oracle, pues vas a poder integrar lo que escribas en PLSQL en estas herramientas. Por ejemplo, aquí nos hablan del desarrollador de formularios, nosotros no lo hemos trabajado, el constructor de reportes, el Apex, ese sí ya lo utilizaron, y ahorita, por ejemplo, no sé si todos sigan en Apex o si algunos sigan, algunos están en SQL Developer, pues son herramientas. Todas son herramientas de Oracle, entonces pues en todas puedes trabajar con esto, con este lenguaje sin ningún problema. Portabilidad. Dice, los programas en este lenguaje se pueden ejecutar en cualquier lugar o en cualquier parte donde se puede ejecutar un servidor Oracle. Si no importa qué sistema operativo, si tú dices, podré ejecutar código PLSQL en mi sistema operativo Windows 2000, por ejemplo, pues la cuestión es simple. Si Windows 2000 puedes correr un servidor Oracle, digamos, vas a poder correr tus códigos PLSQL. Por eso, haciendo la analogía, el servidor de Oracle es digamos, la analogía es la máquina virtual de Java. Entonces, cualquier programa Java ejecuta en cualquier plataforma donde puedas ejecutar la máquina virtual. Si corre la máquina virtual, ya, corre Java. Entonces, aquí diríamos cualquier sistema operativo. Si corre el servidor de Oracle, entonces en automático tus códigos PLSQL van a correr. Dice aquí, los programas no necesitan ser tailored, es como, aquí lo que quiere decir es como ajustados. No necesitan ser personalizados, ajustados, dice para diversos sistemas operativos. Es decir, tú cuando estás escribiendo un código, un bloque por ejemplo, no tienes que estarte preocupando por, híjole, y funcionará esto en Windows, o le tengo que hacer un cambio para que corra en Linux, o si también quiero que corra en Mac, tengo que hacerle un cambio, un ajuste. No, si tú escribes tu código sin preocuparte sobre qué plataforma va a ejecutarse. Sí hay manera de detectar las plataformas y a lo mejor si particularmente deseas un comportamiento en especial para cuando se ejecute en Windows diferente que cuando se ejecute en Linux, sí hay manera. Pero eso ya es aparte, es un bonus. A lo que quiero dar a entender es que cuando tú estás escribiendo tus bloques no necesitas preocuparte. Es decir, son portables. Si corre el servidor, va a correr tu código. Y esto es lo que nos ilustran aquí. Dice, tú escribes paquetes de programas que son portables. Más adelante hablaremos de los packages. Digamos que los packages serían como la analogía en C, serían como la biblioteca de funciones. Los packages, pues es eso, es un conjunto de bloques, tanto con nombre como sin nombre. Dice, y creas librerías que pueden ser reutilizadas en bases de datos Oracle en diferentes ambientes. ¿Y qué es lo que nos trata de ilustrar? No importa si es un sistema operativo Linux, no importa si el hardware es de HP, no importa si estás en IBM, Solaris,
Es independiente de la arquitectura, del hardware, del sistema operativo, siempre y cuando ejecute un servidor Oracle, pues entonces sin problema lo puedes correr. Dice, pues, aún sin embargo, podrías anticiparte esas diferencias y establecer instrucciones para ejecutar o para correr en un ambiente en específico, lo que ya les comentaba. Sí se puede, sí puedes detectar y decir, bueno, si está corriendo esto en Linux, quiero que se comporte de esta manera. Si está corriendo en Windows, de esta otra. Pero eso es aparte, eso es un bonus. Eso ya si a ti te interesa que tenga un comportamiento diferente. Manejo de excepciones. Dice una excepción en el beneficio 6, el control de excepciones. Una excepción es un error. En la clase de hace 2 días creo que hablábamos de transacciones y decíamos, ¿qué ocurre si al querer ejecutar la tercera comando se cae la conexión? Se cae el sistema, hay una falla. Bueno, esos son tipos de errores. ¿Qué son las excepciones? Pues básicamente es una manera de controlar ese error. De que si ocurre un error, pues que la aplicación no se vea truncada, no se vea interrumpida bruscamente, sino que sepa cómo reaccionar ante esa situación. Para ello, pues nosotros debemos antecedernos y pensar cuáles son los posibles errores que pueden llegar a ocurrir en esta parte de código. Entonces, adelantarnos un poquito y decir, bueno, si ocurre este error, que se cae la conexión o qué sé yo, entonces vas a actuar de esta manera. Si ocurre este otro, actúa de esta otra forma. Inclusive vamos a aprender que podemos decir, bueno, no puedo suponer, no puedo adivinar todas las posibles causas que puedan generar un error. Bueno, piensa en las principales y para abarcar todo, pues utiliza otra causa. Es algo que vamos a estar viendo más adelante. Entonces dice, una excepción es un error que ocurre cuando pues estamos trabajando, accediendo a base de datos. Ejemplos de excepciones podrían ser fallas de hardware o fallas en la red, errores lógicos, a lo mejor con todo está bien, pero cometí un error lógico, a lo mejor una división entre cero. No supuse, no llegué a pensar que esa variable que estoy empleando en una división podría llegar a tomar un cero y eso ocasionó un error lógico. Errores de integridad, etcétera. Entonces, tú puedes preparar, tú te puedes anticipar a esos errores escribiendo controladores o códigos de controladores de excepciones. El código le va a decir a la aplicación qué es lo que tiene que hacer en caso de que ocurra ese error. Si no ocurre, pues qué bueno. Digamos que esos códigos, esas líneas extra que agregas para controlar el error, pues no se van a ocupar. Pero en caso de que ocurra, esas líneas te van a salvar al menos de que no colapse así bruscamente la aplicación. No sé si a algunos les ha pasado, por ejemplo, que estamos en Windows y de repente de la nada pantalla azul, así feo, y totalmente nos deja ahí fuera de combate. Y pues te quedas con una experiencia un tanto amarga. A lo mejor no es la misma experiencia que te salga la pantalla azul, a lo mejor a que te diga, oye, mira, fíjate que hay un conflicto en tal aplicación, trata de reinstalarlo, qué sé yo. Entonces, al menos esa sería controlar la excepción. Ha ocurrido, he detectado que ha ocurrido un error, pero pues estoy canalizando el error, te estoy indicando cuál es la posible falla, te estoy indicando qué acciones puedes tomar. Así es algo mejor que simplemente así, falló y ya, bye. Entonces, es lo que se busca hacer con el manejo de excepciones. Y esto no es exclusivo de Oracle ni de base de datos. En programación tenemos ese principio. No sé si ustedes ya han trabajado con excepciones, por ejemplo, en Java. Es una muy buena práctica siempre tener o manejar lo que es el manejo de excepciones. Entonces dice, tú puedes controlar, sea marchas forzadas, pero sí han trabajado con excepciones. Bueno, tú puedes permitir, PL/SQL te permite manejar, controlar la base de datos y las excepciones de bases de datos y programas de manera eficiente. Puedes definir bloques
para lidiar o para enfrentarte, para tratar esas excepciones. Y aquí nos ilustran, esto lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si no encuentro lectura de datos, entonces, ¿qué va a hacer? Si encontré demasiadas filas, ¿qué va a hacer? Si un número inválido se ha calculado, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, nosotros podemos, dice ahí, prepararnos, anticiparnos. No podemos ser magos y adivinar todas las posibles causas que pueden generar un error. Pueden llegar a ser demasiadas. Pero en ocasiones podemos decir, bueno, aquí puede que ocurra esta situación. Creo que es anticipar las más probables. Y si de esta manera tu aplicación controla el error, lo comunica al usuario sin causar un colapso en el sistema, sin que se vea así todo feo. Entonces, esos fueron los 6 beneficios. Hablamos, dijimos, básicamente este primer beneficio es integrar SQL o integrar lógica de programación junto a SQL, la posibilidad de partir, de modular tus códigos en bloques más pequeños. Se mejora el desempeño, decíamos. Es una llamada al servidor, es una petición al servidor. Y eso cuesta en términos de tiempo. En lugar de que estés lanzando por separado muchas llamadas, entonces haz una sola llamada que agrupe o englobe todas las llamadas, todas las peticiones individuales. El beneficio 4, pues la integración con herramientas de Oracle, eso está más que obvio. La portabilidad, decíamos, no importa el hardware, no importa el sistema operativo. Si corre un servidor Oracle, entonces lo que estás haciendo va a funcionar. A lo mejor dicen, pues es que eso es obvio, ¿no? Es algo que sea portable. Bueno, les podría decir, por ejemplo, SQL Server, hasta donde lo he trabajado. Ya tengo un rato que no lo uso, pero pues era exclusivo de Microsoft. Tenías que tener el sistema operativo Microsoft para trabajar con SQL Server. Aquí no. Aquí puede ser Microsoft, puede ser Linux, puede ser Mac tal vez. Siempre y cuando te ejecute tu servidor, entonces estás del otro lado. Y lo último es el control de los errores, el control de las excepciones. Esos son los 6 beneficios. Y ya casi para acabar, pues nos presentan un cuadro comparativo, el lenguaje procedural versus otros lenguajes de programación. Decíamos, PL/SQL es un lenguaje de programación. Está situado en la tercera generación junto con otros lenguajes de programación más comúnmente utilizados. Sin embargo, PL/SQL está un poco más enfocado a lidiar con bases de datos más que a escribir aplicaciones con interfaces gráficas y cosas por el estilo. Y bueno, aquí es un cuadro comparativo, nos presentan algunos aspectos. Dice, pues el primer aspecto requiere una base de datos Oracle o una herramienta Oracle. Obviamente PL/SQL sí. C para trabajar o Java para trabajar, pues no requieren una base de datos, no necesariamente. Pueden crear un código en Java y va a funcionar aún sin tener una base de datos Oracle o una herramienta Oracle. Es orientado a objetos. Dice, PL/SQL tiene algunas características de orientado a objetos. No es realmente un lenguaje orientado a objetos, pero tiene algunas características. C no es orientado a objetos, Java sí es orientado a objetos. Dice, ¿cómo es su desempeño cuando lo comparas con servidores de base de datos? Pues obviamente este va a ser muy eficiente porque pues está diseñado para ello. C pues es poco eficiente, C y Java pues como no están específicamente diseñados para ello, aun cuando hay drivers que te permiten hacer la conexión, conectarte a la base de datos, pues a lo mejor si tú un código lo pones en tu servidor Oracle o si lo pones por ejemplo en tu código en Java, a lo mejor no van a correr igual, a lo mejor el desempeño va a ser mucho más rápido, así sean un par de líneas. A lo mejor una validación, por ejemplo, en lugar de que la pongas en tu código en Java, si esa validación la puedes de alguna manera embeber en la base de datos, a lo mejor va a ser más eficiente, va a ser más rápida. Dice el quinto criterio, dice es portable a diferentes sistemas operativos. Pues PL/SQL, ya dijimos, sí, siempre y cuando
ejecute el servidor Oracle. C, pues en parte, si tú escribes un programa en C, un código en C, necesitas compilarlo, hacer la compilación, y utilizando el compilador específico para cada lenguaje para cada sistema operativo. Entonces, si tú tienes ahorita un código que has escrito y lo has compilado empleando el compilador para Windows, entonces el ejecutable nada más va a correr en Windows. Ok, Lidia. Si después, si ese mismo código quieres que ahora corra en Linux, pues tienes que volverlo a compilar. Y ojo, de repente algunas directivas que usamos en C, pues son directivas de Windows, como por ejemplo el system, la función system es una función de Windows, no va a correr si lo compilas para Linux. Java es portable, sí, Java es portable, gracias a la máquina virtual. Facilidad de aprender, pues dice PLSQL es relativamente sencillo. C, sabemos que C es algo complicado. Y Java también, yo pienso que C tal vez sea el más complicado. ¿Qué productos? Estos son algunos ejemplos, productos hay muchos. ¿Qué productos o herramientas Oracle soportan este lenguaje? Pues, por ejemplo, dice el servidor de base de datos. Y aquí nos ilustran el 11G. Ya hay versiones más nuevas. Entonces, en el servidor, pues obviamente, por excelencia, ahí va a soportar el servidor de base de datos va a soportar este lenguaje. Pues es el principal que debe soportarlos. Dice, puedes escribir código para actualizar información, es decir, sentencias DML, crear datos, bueno, no crear datos, sino crear tablas, DDL, generar reportes, etc. Otra herramienta, el servidor de aplicaciones. Esta es otra cosa, es como un servidor web, vaya. Dice, si usando el toolkit de aplicación web, tú puedes crear aplicaciones basadas en aplicaciones web centralizadas con base de datos. Dice, escrita enteramente o parcialmente en PLSQL. Entonces, PLSQL solito no te crea una aplicación, pero dice ya si lo usas en compañía con el toolkit, entonces sí ya puedes crear una aplicación. El developer, pues el developer suite. Ahorita, por ejemplo, estamos utilizando una herramienta del Developer Suite, lo que es el SQL Developer. Entonces, cualquiera herramienta de este suite, pues obviamente te va a soportar PLSQL. ¿Qué puedes hacer aquí? Pues si puedes escribir aplicaciones también, web, crear reportes, etcétera. El Apex, pues ni se diga, el Apex es el que recomienda la currícula. Ya hemos utilizado Apex, entonces Apex nos va a soportar PLSQL. Lo que ahorita aprendamos lo pueden ejecutar en Apex, lo pueden ejecutar en Developer y funciona. Entonces aquí acaba la clase, bueno, aquí acaba la lección, termina con estos tres términos, block o bloque, ya dijimos, bloque es la unidad mínima, la unidad más pequeña en programación en PLSQL. Todo lo que hagamos debe de ser un bloque. Hablamos de portabilidad, significa que puede correr en distintos hardware, en distinto sistema operativo. Y excepciones, decíamos, pues son los errores, el controlar lo que son los errores. Entonces, ahí acaba esta lección. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, aclaración, queja, sugerencia? ¿Todo bien? O sea, un ejemplo de con bloque, ¿a qué se refiere? Mira, ahorita no te preocupes tanto, lo vamos a ver a detalle, pero déjame ver si por aquí viene. Mira, pues lo tratan de ilustrar. Un bloque es como una función, vaya. Tiene una sección de variables, de declaración de variables, tiene lo que es el cuerpo de la función y lo que es la sección de manejo de excepciones. No sé a qué te refieres con segmento, Juan José, pero
Básicamente dice, todo lo puedes agrupar en bloques. Déjenme pasar, bueno, ya lista, anotar la lista. Como quiera, esto lo vamos a ver más calmado, no crean que aquí le vamos a dejar ya. Chartea, Leo Esquivel. Presente, profe Chartea. Ok, Leo Esquivel, Lidia, Leo. No estuvo. Lidia sí estuvo, Mario sí estuvo, Calixto también, Diego. Diego, ¿qué onda con Diego? ¿Sí estuvo o no estuvo? Le decía. Priscila, Andrea, Miroslava, Dayan, Rodrigo, todos esos sí estuvo, Osvaldo también, Ángel también, Liliana también, Reséndez, ese que sigue perdido, Eric Reyes, Carlos Sánchez, JJ, Cristal también, Cristal, ahí está Cristal, Ares, Héctor, Varela y Gustavo, si estuvieron Héctor y Varela. Presente, Varela. Ok, y Héctor. Presente Ares. Presente, Héctor. Ares también. Corina, Nelly y Julio Zúñiga. Ok, estuvieron todos. Sale, chicos. Entonces, si no hay dudas, preguntas. Sí, Efraín, sí te puse. Si no hay preguntas, dudas, aquí Profe, es todo yo por tengo hoy. una duda, pero de otra cosa. Ajá, dime. Es que bloqueé mi cuenta de Apex porque tenía mi contraseña guardada, pero no sé si me pueda usted desbloqueármela o si